En el presente trabajo nos vamos a detener a analizar para conocer un poco mejor a este gran personaje de la historia argentina, a este gran caudillo de la Guerra de Independencia, como lo fue Martín Miguel de Güemes. Este trabajo está enmarcado dentro del tercer módulo de la materia Historia Argentina 2. Soy Héctor González de la UG de Mercedes y con mucho placer presento este trabajo. Bien, para comenzar vamos a referirnos acerca de quién fue Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Eh, Martín Miguel de Güemes va a nacer en Salta el 8 de febrero de 1785. Es hijo de don Gabriel de Güemes Montero y de doña María Magdalena Goyechea y Lacorte, ¿sí? Esta familia, la familia de los Güemes, va a ser una de las más importantes dentro de la sociedad salteña, de esta sociedad, ¿no es cierto?, que en ese momento eh, gozaba, ¿no es cierto?, de una bonanza tanto económica como social. Eh, Güemes va a ser un destacado militar y político salteño, defensor del federalismo y actualmente, y no desde hace muchos años, eh, un gran héroe americano. Bien, continuando con, ahora sí ya con un poco más de la historia de vida, o un recorrido acerca de la vida de Martín Miguel de Güemes, eh, simplemente a modo de presentación, ¿verdad?, de su persona, podemos rescatar que, por ejemplo, en 1799 va a ingresar como cadete en la compañía del tercer batallón del Rey Fixo de Buenos Aires. De esta manera va a comenzar él su carrera militar. Eh, También años más adelante va a tener la oportunidad de participar en las invasiones, en la resistencia, ¿verdad?, a las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806, donde él va a tener un gran desempeño justamente en la defensa de la ciudad y también va a ser uno de los responsables, ¿verdad?, de que las fuerzas patriotas eh, puedan tomar este buque, este navío, ¿no es cierto?, Justín, que estaba en manos de los invasores, ¿no? Esta oportunidad, ¿no es cierto?, o este gesto heroico, lo va a llevar también a tener gran estima y a conocer también a Pueyrredón, con quien, perdón, va a entablar una gran amistad a partir de ello, ¿no? Eh, También con ocasión de la muerte de su padre, luego ya de las invasiones inglesas, ¿no? Eh, bueno, se va a trasladar nuevamente a Salta, donde va a transcurrir allí el resto, ¿no es cierto?, de su carrera militar, por lo menos hasta 1812, donde Belgrano lo decide separar del ejército del norte, eh, trasladándolo nuevamente a Buenos Aires. Se cree que justamente por, bueno, eh, un mal comportamiento, ¿no es cierto?, de Güemes eh, con respecto a una de las doncellas allí de Salta. Entonces, para evitar problemas, ¿no es cierto?, Belgrano decide separarlo y, bueno, enviarlo a Buenos Aires, ¿sí? Allí ya en su segunda estadía en Buenos Aires, bueno, va a afianzar, ¿no es cierto?, sus lazos de amistad con Pueyrredón, este, y también va a tener la oportunidad de conocer a San Martín, eh, que, ¿no es cierto?, recién se encontraba nuevamente volviendo al Río de la Plata, ¿sí? También con San Martín
va a entablar una gran relación, una gran amistad, sobre todo porque San Martín se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, del pensamiento que tenía Güemes en cuanto a lo político, y entonces esto lo va a llevar a que los dos se conviertan en grandes amigos. Va a ser así que en 1814 justamente San Martín lo va a reconocer como general en jefe del ejército del norte. Luego va a ser en 1815 cuando el Cabildo de Salta, justamente a petición del pueblo de la ciudad, designa a Güemes como gobernador de la Intendencia de Salta, ¿sí? El actuar de Güemes en cuanto a la defensa de Salta va a lograr que él sea muy estimado en la sociedad, eh, por lo que va a ser justamente la misma sociedad la que va a pedir, ¿no es cierto?, al Cabildo de Salta eh, que sea gobernador de la Intendencia Güemes, ¿no? En 1816, luego de una serie de enfrentamientos con el general Rondó, eh, bueno, va a quedar como jefe de la vanguardia y por ende encargado de la defensa de la nación por el norte, ¿sí? En 1821, eh, en 1818 nuevamente Güemes va a ser reelecto como gobernador de la Intendencia de Salta, y en 1821 la mayoría de los miembros del Cabildo de Salta declaran su cese en el cargo de gobernador de la Intendencia, ¿sí? Recordemos que Güemes no se va a llevar muy bien con las élites, ¿no es cierto?, salteñas, justamente por una serie de medidas que él había adoptado para poder solventar, ¿no es cierto?, la guerra de independencia. Estos empréstitos que había obligado a realizar, ¿no es cierto?, a la sociedad salteña, bueno, justamente por las élites no va a ser bien tomado, y por lo tanto se va a ganar su gran enemistad, ¿no es cierto? Finalmente, ese mismo año, en 1821, va a morir en la cañada de la Horqueta. Ahora bien, como se dejó entrever, ¿no es cierto?, en su vida, que la acabamos de ver recién de manera resumida, eh, Güemes también tuvo grandes enemigos que han tratado, ¿no es cierto?, de boicotear su hazaña, ¿no es cierto?, Eh, tanto militar como política, ¿sí? Algunos de ellos son José Rondó, este militar y político rioplatense, que tuvo una destacada, ¿no es cierto?, actuación en la Guerra de Independencia Argentina, sobre todo al mando, ¿no es cierto?, del Ejército del Norte, cuando San Martín comienza, ¿no es cierto?, su campaña libertadora, y bueno, deja en manos de José Rondó justamente el actuar, ¿no es cierto?, y el accionar del Ejército del Norte. Como hemos visto, Rondó y Güemes van a tener una serie de enfrentamientos. Rondó va a ser uno de los responsables de que justamente Güemes sea considerado como un reo de Estado, justamente por sus diferencias, ¿no es cierto? Finalmente los van a lograr resolver ya cercanos a 1820. Por otro lado, también tenemos a Bernabé Araoz, también militar y político argentino, gobernador y caudillo de la provincia de Tucumán. Su principal enfrentamiento con Güemes va a ser de que en una oportunidad, en 1820, no va a dejar pasar las provisiones, ¿no es cierto?, que Güemes había solicitado
a las Provincias Unidas justamente para solventar los gastos de la guerra de independencia. Similar situación también va a despertar, ¿no es cierto?, en la élite salteña, sobre todo en los principales terratenientes y grandes hacendados, quienes van a entablar una gran enemistad con Güemes justamente por los elevados empréstitos, ¿no es cierto?, que justamente Güemes solicitaba para poder solventar esta guerra de independencia. También como sus principales opositores tenemos que nombrar a los dos cabildos, al Cabildo Jujeño y al Cabildo de Buenos Aires. En cuanto al Cabildo Jujeño, nunca lo va a reconocer como su gobernador legítimo. Recordemos que Jujuy estaba dentro de la gobernación de Salta, de la cual Güemes, ¿no es cierto?, era el intendente, el gobernador, perdón, de la intendencia de Salta. Y bueno, el Cabildo de Buenos Aires, más que nada, es un enfrentamiento, podemos decirlo, más de tipo ideológico, en cuanto a que Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires, veía con malos ojos, ¿no es cierto?, que un provinciano pueda tener estas ideas, justamente que apoyaban, ¿no es cierto?, esta revolución, y estaban, ¿no es cierto?, también de alguna manera en contraposición a lo que ellos, como mentes iluminadas, ¿no es cierto?, de ese momento, también venían proponiendo. Finalmente, en cuanto a la historiografía güemesiana, cabe destacar que gracias al revisionismo histórico, la figura de Güemes ha podido nuevamente tomar su lugar en la historia argentina, ¿sí? Nos dice el historiador Pacho O'Donnell, cito: Güemes es importante para todo el país. Diría que San Martín, Belgrano y Güemes fueron los jefes militares de nuestra independencia, quienes llevaron adelante los principales combates contra las fuerzas realistas. Fin de la cita. En este sentido, el mismo historiador O'Donnell, ¿no es cierto?, nos da unas pautas para comprender por qué ha sido tan maltratado la figura de Güemes en la historia argentina. O'Donnell dice: eso tiene que ver con la historia que siempre nos han contado. Hay dos versiones, la versión liberal, que es la que nos han contado, y la versión nacional, que se nombra más vulgarmente como revisionismo histórico. La historiografía liberal en general no ha sido generosa con los caudillos federales, con los personajes más típicamente provinciales. Güemes es un personaje típicamente provincial, cuyo desarrollo tiene que ver con la provincia de Salta. Fin de la cita. De esta manera se deja entender muy claramente cómo, ¿no es cierto?, la historiografía liberal siempre ha seleccionado, ¿no es cierto?, a los grandes héroes que propuso, ¿no es cierto?, para la historia, en este caso, argentina. Bien, esta ha sido mi presentación, espero poder haber sido claro y bueno, quedo a la espera de sus correcciones. Muchas gracias.